liberalismo es una filosofía política en la cual consiste en reducir el Estado en su mínimo posible. Se identifica como una doctrina que propone la libertad y tolerancia de las relaciones humanas, promueve las libertades civiles y económicas, oponiéndose al absolutismo y al conservadurismo. Constituye la corriente en la que se fundamentan tanto el Estado de Derecho como la democracia representativa y la división de poderes. Voy a hablar de 4 ideas principales. El primer tema es el origen y desarrollo del sistema liberal. El liberalismo buscaba eliminar la monarquía absoluta, buscaba la nulidad y los títulos nobiliarios, buscaba la confesabilidad del Estado y el Estado quería fundar un nuevo sistema político democrático y que el Estado esté en derecho. Sistema parlamentario. El Parlamento tiene la obligación de elegir un jefe de gobierno. El poder legislativo se divide en 2 cámaras. El jefe de gobierno tiene un acto simbólico, mas no puede tomar atribuciones, ya que el jefe de gobierno no puede tomar funciones públicas frente a este sistema parlamentario. Constituciones de libertad e igualdad. La libertad es un derecho sagrado que todo ser humano posee y es atribuido a todas las personas. Y la libertad es un derecho sagrado y fundamental que toda persona contra su voluntad no puede ser atribuido por otra persona, ya que posee un derecho ajeno. El sufragio censitario al sufragio universal masculino. El sufragio se formó en un estado democrático, los cuales se situó en un censitario, los cuales tenían el derecho de sufragar personas que contaban con renta, con un estado civil, que contaban con atribuciones de dinero poder solventar. Esas personas atribuían a un sufragio y a un censitario universal para poder participar con el Estado. Hola, mi nombre es Zoe Nati y hoy día les voy a hablar sobre las causas y consecuencias. El imperialismo de fines del siglo XIX y comienzos del XX fue un proceso motivado por diferentes razones, principalmente económicas y estratégicas. La presencia de estados fue que buscaban sobreponerse a otros estados. El liberalismo fue como doctrina política. En el sufragio sucedieron las revoluciones liberales, que por ello, en sus orígenes, los primeros gobiernos representativos no fueron plenamente democráticos. Además, debemos de recordar que el tráfico de personas se dio por el comercio de esclavos. Asimismo, se examinaron los intentos de reposicionar los gobiernos de perfil absolutista tras el fin de las guerras napoleónicas, que dieron a cuenta de una mayor intervención política en sectores populares. Consecuencia. La primera fue la explotación de millones de habitantes del tercer mundo y posteriormente derivó un conflicto bélico de grandes proporciones entre las potencias imperialistas de turno. Segunda consecuencia, impacto en la estructura política de los estados. Se generaron independencias sociales y económicas. Tercero, cambió la estructura social, además cambiaron los propietarios de las tierras de cultivo. Y por último, poder de los gobiernos europeos trajeron consecuencias nefastas para millones de habitantes del tercer mundo que bajo el eslogan del progreso y la civilización vieron mermadas sus libertades básicas, su cultura y su estilo de vida. Los grandes cambios políticos, sociales, económicos y culturales que se generaron en el lado occidental en el siglo XIX provocaron el aumento de discursos filosóficos, religiosos, morales, médicos e higiénicos que hicieron reflexionar a todas las personas que ocupaban un cargo en esta nueva y actualizada sociedad, así como las difíciles relaciones del mismo género. Sin embargo, la voz de la mujer fue la más escuchada y atendida, sobre todo por su función reproductiva. Uno de los países que también destaca en la evolución de este siglo fue España y Portugal, ya que estos dos han tenido una evolución semejante. Esta similitud se hace notar en las revoluciones burguesas, inacabadas del siglo XIX. Con sus parlamentarismos liberales se volvió luego unas derivadas
autoritarias conservadoras durante el siglo XX. La persistencia de estos dos países hacen que sean muy semejantes estructuralmente hablando y que también coinciden en los objetivos dentro del cuadro europeo que han permitido recuperar un buen tono de relación. La población es razonable. Quiero decir, el sistema liberal dio a la población derechos de la capacidad de elegir por sí mismos y la libertad, ¿no? Amparados por los tres derechos de Locke. El primer derecho de Locke, que es la vida, el segundo, que es la libertad, ya antes mencionada, tiene o lleva a la libertad de culto, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Obviamente tus derechos terminan donde los míos empiezan. Quiere decir que todos son capaces de hacer lo que quieran, siempre y cuando no afecte o no atente contra los derechos de otra persona. En este derecho también surge lo que es el individualismo, que antepone los derechos y libertades individuales por encima de los colectivos. El tercer derecho es la propiedad privada, ¿no? Según los derechos de Locke. Este es un derecho que debe ser garantizado por la ley. Quiere decir que tú puedes transmitir o intercambiar estos derechos privados, ¿no? Estas propiedades privadas, pero debe ser sujeta a una ley o un ordenamiento público. Los ciudadanos obtuvieron también el derecho de decidir cómo ser gobernados. El Estado de Derecho garantizó la igualdad ante la ley tanto como para gobernantes como para las personas que son gobernadas. Así nadie podía violar las leyes. Entonces podemos concluir diciendo que el liberalismo es una forma de pensar, una ideología o una doctrina que tuvo como propósito fundamental la defensa de la libertad e iniciativas privadas. Fue importante para la formación del pensamiento democrático y separación de poderes que se observan hasta hoy en día, ¿no? En el orden republicano que tenemos actualmente.